Bien, vamos a resolver un problema. Dice aquí, un acróbata en motocicleta se lanza desde el borde de un risco. Justo en el borde su velocidad es horizontal con magnitud de 9 metros sobre segundo. Obtenga la posición distancia sobre el borde y la velocidad de la motocicleta después de 0.5 segundos. Entonces, para este problema, nosotros vamos a suponer, bueno, aquí está en el borde del risco el motociclista y sale con una velocidad inicial en X, completamente en X, no tiene componente de la velocidad en Y. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la componente de la velocidad en Y aparece en el instante previo después del lanzamiento. Los datos que te dan para calcular la posición del motociclista, recuerda que es un movimiento en dos dimensiones, entonces tienes que calcular una componente en X y una componente en Y. Entonces, para la posición en X usas tu ecuación, la de velocidad inicial en X por tiempo, y para la componente en Y sería posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, pero no tienes los dos primeros términos porque tu sistema, para empezar, tu sistema de referencia está en la cima. Entonces la posición inicial en Y es 0. Y luego, como el objeto se considera una proyección horizontal, no tiene componente en Y, entonces tendríamos nada más esta parte de la ecuación. Hacemos la sustitución de datos y llegamos a que es menos 1.2 metros sobre segundo. ¿Por qué signo menos? Porque tu sistema de referencia está en la cima y a medida que pasa el tiempo, el objeto va en descenso. Entonces la posición en Y es negativa. Sin embargo, la posición en X nota que no, va hacia la derecha, entonces va a ser positiva. Esto que te agregan aquí es a qué distancia ahora está la motocicleta del origen. Es básicamente la distancia que tú medirías de forma, por llamarlo de alguna manera, de forma diagonal desde el origen hasta este punto. No puedo hacerlo de una manera recta, pero es una diagonal que se dibujarías desde el origen hasta este punto a los 0.5 segundos, pero bueno, aquí te dan la magnitud de un vector porque la posición es una cantidad vectorial, entonces sería posición en x al cuadrado más posición en y al cuadrado, y esa es la sustitución de datos y ya te da la distancia desde el origen. Otra pregunta que te hace el problema es qué velocidad tiene en 0.5 segundos. Entonces la velocidad a los 0.5 segundos, la velocidad en X no tienes que hacer nada porque esa es constante, y la velocidad en Y sí. Buscas dentro de tus ecuaciones y vas a encontrar con la ecuación que te dice velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y más, perdón, menos gravedad por tiempo. Entonces la velocidad inicial en Y como es 0, por eso aquí en esta ecuación ya no te aparece la velocidad inicial en Y. Entonces ya nada más haces la sustitución de los datos y llegas a que es menos 4.9 metros sobre segundo. Y bien, entonces una manera de escribir esto como un vector sería la que nosotros tenemos aquí, que sería velocidad, como es la velocidad es una cantidad vectorial, tiene su componente en X y su componente en Y, que son las que tú acabas de calcular en el problemita. También hay que notar que podrías escribir también la magnitud de la velocidad, la puedes calcular por teorema de Pitágoras, es 10.2 metros sobre segundo, y agregarles también que pueden calcular el ángulo después del lanzamiento en este caso del motociclista, y en este caso en un tiempo o en cualquier otro tiempo, o en este caso a los 0.5 segundos, el ángulo ya no es ángulo inicial, no es alfa inicial, está dado por una relación trigonométrica, igual se forma un triángulo, es cateto opuesto entre cateto adyacente y se hace arco tangente, y de aquí se saca el ángulo, y nota que el ángulo te queda negativo porque lo estás midiendo con respecto al eje X positivo, entonces eso te quedaría en el sentido de las manecillas de reloj, por eso te aparece el signo menos aquí del ángulo. Bien, aquí básicamente hacerles el comentario siguiente.
Cuando ustedes proyectan un objeto con un cierto ángulo inicial, produce un tiro parabólico, pero puedes obtener un ángulo en particular que te da el alcance máximo, es decir, a qué ángulo vas a proyectar tu objeto de tal manera que el alcance sea máximo. Y la respuesta es que es de 45 grados. ¿Por qué de 45 grados? Porque si recuerdas en las expresiones que vimos en la diapositiva anterior, lo que vemos es que involucra seno del ángulo inicial, y el seno del ángulo inicial en este caso es máximo el seno cuando el ángulo es de 90 grados, pero como tiene seno de 2 veces el ángulo, entonces sería, es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, si tienes seno, en las dos expresiones te involucra seno de 2 veces el ángulo inicial. Entonces, ¿cuándo esto va a ser máximo? Cuando este ángulo es de 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿cuándo vas a tener 90 grados? Cuando el ángulo inicial sea de 45. Por eso en la imagen, la proyección que se da a los 45 grados produce el alcance máximo, a diferencia del objeto que se tira a un ángulo, en este caso de 30, que 30 llegas un poquito antes, o el que se tira en verde, que es de 60, ¿sí? Entonces el alcance máximo lo vas a producir cuando el ángulo es de 45 grados. Bien, finalmente tenemos un último ejemplo. Dice, usted lanza una pelota desde la ventana a 8 metros del suelo. Cuando la pelota sale de su mano, se mueve a 10 metros sobre segundo con un ángulo de 20 grados debajo de la horizontal. La primera pregunta es, ¿a qué distancia horizontal de la ventana la pelota llegará al piso? Y te piden que desprecies la resistencia del aire. En todos los problemas que hemos hecho, todos los problemas que vamos a hacer en esta parte, en esta sección, se desprecia la resistencia del aire. Si estuviera presente la resistencia del aire, seguramente la componente de la velocidad en X no sería constante. Bien, se hace igual que en todos los problemas, se hace un diagrama de cuerpo libre, se dibuja el punto de inicio donde se está arrojando el objeto. El ángulo inicial en este caso es un ángulo que lo tomas a partir de la horizontal como menos 20 grados. Te dan la velocidad inicial. Entonces vamos a nosotros a calcular la distancia horizontal en la cual la pelota llegará al piso, es decir, esta distancia. Entonces para eso necesitamos conocer nosotros el tiempo. Si nosotros tenemos el tiempo, con eso determinamos la posición horizontal, porque acuérdate que la ecuación en X te involucra velocidad inicial, ángulo inicial, que los tienes desde un principio, pero lo que te haría falta aquí es conocer el tiempo, y para conocer el tiempo vamos a trabajar con la componente en Y. Entonces, para eso lo que vamos a hacer aquí es escribir nuestra ecuación esta que tienes aquí. Lo que pasa en esta es que, bueno, cuando llegas al suelo la posición, digamos, es 0, pero se están basando, te escribo la ecuación aquí para recordar, sería Y es igual a posición inicial, que en este caso, bueno, tu sistema de referencia está en la parte más alta, entonces sería 0 más velocidad inicial en Y por tiempo menos 1/2 de gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, es la misma ecuación, solamente que en este caso tu posición inicial lo puedes considerar. Aquí lo que están haciendo es lo siguiente, la posición inicial la puedes considerar como 0, ¿sí? Es 0, y tu posición final, como tu sistema de referencia está en una parte alta, tu posición va a ser negativa. Entonces, bueno, básicamente lo que hacen es nada más pasar los términos del lado izquierdo y te queda Y más 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado y menos velocidad inicial
en Y por tiempo, y esto va a ser igual a 0. Y ya eso básicamente es de ahí viene esta ecuación que nos aparece aquí. Tenemos aquí en amarillo. Y bueno, esa es una ecuación cuadrática, la identificas. Si tú sustituyes tus datos aquí, tienes una ecuación cuadrática. Tu incógnita aquí es el tiempo. Sabes la altura de la ventana, de hecho, tienes 8 metros, entonces la Y es conocida. Esta Y que aparece aquí son los 8 metros, pero en este caso sería negativo. Y bueno, resuelves por fórmula general. Esta no es otra cosa más que la fórmula general, solo que aquí no han sustituido los datos, lo toman directamente de la ecuación. Y una vez que sustituyes aquí hacen una simplificación, y una vez que sustituyes tus datos se ve así. Y obtienes dos resultados. Uno es menos 1.7 segundos y el otro es 0.98 segundos. ¿Cuál vas a tomar, el positivo o el negativo? Bien, tiempo negativo involucra, en este caso, lo podemos hacer relacionar con el pasado, pero en realidad lo que nos interesa es que sea un tiempo positivo. En este caso tomamos los 0.98 segundos, y la interpretación física que tendrían esos menos 1.7 segundos sería que pues completarías acá el tiro parabólico completo, y el tiempo de 1.7 segundos sería el tiempo que le toma al objeto llegar, si se hubiera proyectado desde el suelo, hasta la posición de la ventana. Pero bueno, no es el caso, entonces tomamos 0.98 segundos y luego estos 0.98 segundos los tomamos aquí en esta ecuación y hacemos la sustitución de dos datos y ya llegamos a que la posición en Y es de 9.2 metros. Bien, con eso sería todo.